Hoy hablaremos de una violencia diferente. Una violencia que se esconde tras de una pantalla, pero que no por eso deja de afectarnos en el plano personal. Hablamos de la violencia digital en sus diferentes manifestaciones: sextorting, ciberacoso, control tecnológico, y que por lo tanto afectan nuestra intimidad. Para esto tenemos a dos personas de las cuales sé que vamos a aprender muchísimo. Ellas son Karina Ramos, empresaria, modelo, figura pública y reina de belleza. También contamos con la presencia de Ana Karen Cortés. Ella es abogada, especialista en privacidad, ciberseguridad y protección de datos. Ana Karen hoy tiene la tarea de explicarnos un poco cómo funciona este fenómeno, cómo nos afecta, pero también cómo podemos ejercer una defensa efectiva. Muy bien, Ana Karen. Creemos que este tipo de violencia que pasa detrás de una pantalla no nos afecta o no es real, pero nada más alejado de la realidad. Es manipulación y hay control. En este mundo digital, cualquiera de nosotras puede ser víctima de violencia. Simplemente tener un aparatito de estos nos hace vulnerables a un ataque de esta naturaleza. Y es que esta violencia no discrimina, va en aumento. De hecho, Costa Rica ha recibido alertas, banderas rojas que llamamos, en relación con el aumento en la incidencia de esos casos. Sin embargo, esa incidencia no va acompañada de la denuncia. Vamos a ver más adelante por qué. Pero antes de entrar en esos detalles, yo quisiera que, Ana Karen, por favor, nos digas qué tenemos que entender por violencia digital y cuáles son sus formas, cómo se manifiesta. Bueno, muchas gracias, Ingrid, por la oportunidad de hablar de este tema tan importante, ponerlo una vez más sobre la mesa. El fenómeno de la violencia digital es muy amplio y no hay un único concepto a nivel mundial. Lo que sí podemos reconocer todas las personas es que es un tipo de violencia que, y quiero hacer aquí un énfasis de que también es una violencia acentuada en el género, es decir, se vive más del lado de las mujeres que de los compañeros hombres, y se caracteriza porque se perpetúa a través de dispositivos digitales. Redes sociales, aplicaciones de mensajería móvil, correos electrónicos, y se caracteriza especialmente por el anonimato, es decir, quien lo realiza está detrás de la computadora, muy cómodo tomándose un café en la casa, pero las víctimas que reciben esta violencia no se sienten seguras ni en su propia casa. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con un dato también relativamente histórico. En el 2020 vivimos una pandemia y eso nos obligó a empezar a vivir en entornos digitales, a empezar a hacer nuestras transacciones comerciales, a recrearnos a través de las redes. Y eso también generó muchísima más conexión, de manera que en el momento en el que suceden este tipo de violencias, que las podemos denominar de muchas formas, como acoso, como ciberbullying, como suplantación de identidad, como sextorsión, ¿verdad? Que es este tipo de violencia donde en el marco de una relación de confianza hay un intercambio de una imagen, generalmente una imagen íntima o un video, y después de eso la persona que está detrás del computador chantajea para recibir algo a cambio, ¿verdad? Sea dinero o sean más imágenes íntimas. Este tipo de ejemplos constituyen violencia digital, pero no solo eso. También los discursos de odio, también el perseguir a una persona a través de redes sociales y luego llegar al espacio físico donde esta persona se encuentra, eso se denomina acoso predatorio. Y así hay un sinfín de tipos de violencia que algunos están regulados en nuestra legislación, otros no, pero básicamente esas son las características principales. Que de hecho el acoso predatorio es muy nuevo, ¿no? O sea, es un término que existe hace muy poquito y que ahora está un poco más regulado, ¿no? Es reciente, correcto, sí, y de eso vamos a hablar, claro que sí. Entonces,
En este tipo de violencia no hace falta un golpe, no hace falta un contacto físico, aunque a veces sí, ya lo vimos con el acoso predatorio, pero la integridad de la persona sí se ve afectada. ¿Cómo le podemos decir a la gente que sí es real, que sí se materializa? Sí, aquí hay un principio que debemos recordar todas las personas y es que lo virtual es real, porque a veces cuando acusamos algún tipo de violencia digital nos dicen, pero es que eso es el mundo virtual, no en el mundo real. Bueno, esa diferenciación es nefasta y hay que dejar de hacerla, claro, porque lo que nos pasa en el mundo virtual tiene consecuencias en el mundo físico, porque es real, tiene consecuencias en el mundo físico y en el mundo físico esas consecuencias se pueden ver de muchas maneras. Una mujer a la que se le ha filtrado contenido íntimo sin su consentimiento, como suele suceder, sufre desde chantaje hasta depresión, ansiedad. Muchísimas burlas de la gente que aprovecha una situación como esa para hacer comentarios que ni vienen al caso, ¿no? También. Claro, burlas. Entonces vamos a otro tipo de violencia, ¿verdad? Entonces ya no solo se le filtraron la foto, sino que además sufre ciberbullying, sufre sextorsión, ¿verdad? Hay casos de mujeres donde les dicen, bueno, si no me compartís otra foto, yo voy a liberar esta imagen o este video. Entonces, veamos que es un fenómeno realmente complejo que daña no solo la integridad, la honra y el honor, ¿verdad? Que son delitos que están hoy en el Código Penal, sino que también daña la libertad de expresión, porque muchos de los casos de mujeres que hemos acompañado, lo que dicen es, bueno, es que esto me está afectando tanto, no me deja dormir, tengo notificaciones, no me dejan en paz, me cierro la red social. O económicamente. O económicamente hay claro, un despido, el escarnio público, la vergüenza familiar, las amenazas. Entonces, también al apartarse de esas redes sociales, al cerrárselas, lo que está sucediendo es que pierden su derecho a la libertad de expresión. Claro. Lo digo porque sucede con mujeres de alto perfil, ¿verdad? Sabemos con mujeres que son famosas, mujeres que ocupan cargos públicos, mujeres que participan en política, mujeres activistas, especialmente cuando defienden agendas de derechos humanos, hablemos de derechos sexuales y reproductivos, y le sucede mucho a poblaciones LGTBIQ+, siendo estos medios su herramienta también para trabajar, ¿verdad? Porque hoy en lo electoral la arena política son las redes sociales. En lo comercial, ¿qué hacemos sin redes sociales? Entonces ve que la afectación es múltiple. Claro, las mismas comunicadoras también registran un aumento. Mujeres periodistas, correcto, en el último tiempo a partir de discursos de odio. Para que veamos que no es algo que solo se da en un ámbito, en la ruralidad, la violencia digital no discrimina. Sí, y es que ahora las redes sociales no son como para ciertos gremios. Ahora cualquier persona que tenga un trabajo, un negocio, utiliza las redes sociales. Entonces es muy difícil porque, al menos yo que soy figura pública, como que siento que viene en mi cargo, ¿verdad? Sí. Que tengo que leer comentarios, escuchar comentarios que muchas veces ni son ciertas, gente que opina de cosas que no deberían, ¿verdad? Pero me ha pasado muchísimas veces que yo contesto los comentarios y le digo a la persona como, ¿por qué me estás diciendo esto? Bla, 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 ¿verdad? Claro. Y me responden, ay, qué pena, pensé que nunca lo iba a saber. Porque la gente ni siquiera dimensiona que son mensajes reales, ¿verdad? Es como, no, yo veo esta figura pública lejos, ¿sabes? No la veo en la calle todos los días. Entonces, para mí mandarle un mensaje es como, nunca lo va a ver, ¿qué importa lo que yo diga? Y sí importa, porque hay muchas personas que tal vez vos ves que tienen, no sé, mucho alcance, muchos seguidores. Pongamos de ejemplo todas las personas que se hicieron muy virales en la época de la pandemia, que son chicos muy jóvenes que tal vez nunca han tenido una preparación emocional para tener ese tipo de exposición y empezar a recibir ese montón de comentarios con los que no sabemos lidiar. Es dificilísimo. Entonces, tal vez personas que trabajan más en medios de comunicación y así, es un poco más fácil como de entender que esos comentarios siempre existen, pero hay gente muy joven que creció con las redes sociales y es muy fuerte ese peso de estar recibiendo comentarios de ese tipo todo el tiempo. Claro, son reales. Claro. Consecuencias reales. Exacto. Bueno, y precisamente Karina, ¿quién más que Karina puede darnos esta cara y ese rostro de lo que significa sufrir violencia digital?
Karina hoy también en su rol de mamá De perfumona. mamá. Nos encanta. A quien de verdad damos un agradecimiento. Nos parece muy generoso de parte de Karina venir aquí a hablar con nosotras y tratar de llegar con este mensaje a personas que pudieran estar sufriendo de una situación similar a la que ella ha vivido. Entonces, Karina no solo nos da rostro humano a esta situación, sino que, como ella decía, nos ayuda a dimensionar un poco, ya que está en este mundo, la afectación y el daño a las personas. En este punto, Karina, sabiendo que pues fuiste y seguís siendo víctima de este tipo de violencia, un caso como hemos hablado, sonado años anteriores, etcétera, has caminado en este trayecto. Nuestra intención es que nos contés, después de haber transcurrido este tiempo, Karina ve hacia atrás y dice, ¿qué fue lo que a mí de verdad me fortaleció? ¿Qué fue lo que a mí de verdad me ayudó en este proceso? Porque bueno, por acá tenemos la parte legal, ahora la vamos a ver, pero nos interesa esa parte humana de Karina que... ¿De qué se agarró Karina a propósito del perrito que está ahí? Sí, bueno, claramente mi familia y las personas que estaban cerca fueron demasiado importantes porque lo mismo que hablamos desde el principio, para mí al principio no era real, para mí eran comentarios y ya, pero luego salió de la pantalla, entonces ahí fue donde todo se empezó a poner mucho más peligroso a mi parecer y cuando uno tiene una persona que lo sigue, que le insiste, que te escribe, que sabe dónde estás, puede ser una persona que te pueda llegar a ver y te abrace. Puede ser una persona que llegue con un arma y te quiera hacer daño. No o sea, es que control de eso. el rango de posibilidades es demasiado amplio y no puedes saber, porque incluso puede llegar la persona a decirte, ay, Karina, te quiero ver, te amo, sos la mejor, y llegar a hacerte daño, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente, si es alguien que uno no conoce de nada, es muy difícil saber qué es lo que está sucediendo en su cabeza. Al menos en mi caso, esta persona que, digamos, yo tuve un caso de acoso muy específico que fue súper sonado, medios de comunicación, yo lo tuve que hacer público porque de verdad tenía miedo y yo dije, necesito que esto sea público para yo tener como una defensa de alguna manera de que si a mí algo me pasa, la gente sepa que esta situación existe. Por supuesto. Pero también me han pasado otras cosas fuera de esa situación, ¿verdad? Sí. Al trabajar en redes sociales estoy demasiado expuesta. Muy visible. El tema de la salud mental es demasiado delicado ahora que tenemos tanto acceso a internet, a personas desconocidas, etcétera. Entonces, digo, uno se encuentra con gente de todo tipo, ¿verdad? Pero yo creo que después de todo lo que yo viví y hacerlo público, hacer las denuncias, que tuvieron que ser varias órdenes de restricción, etcétera. O sea, fueron años de procesos, sí. Pero creo que para mí el mensaje más importante y el que siempre le repito a las personas cuando me hablan de este tema es: aprendan a contarle a la gente, contarle a una compañera de trabajo, contarle a tu mamá, contarle a tus amigos, y probablemente va a haber gente que no les crea y que diga, ay, Karina, qué exagerada, no fue nada, ay, Karina, eso nada que ver. Busquen a alguien más y le cuentan a alguien más que les apoye, que les crea, porque cuando yo empecé a compartir mi testimonio, aparecieron muchas chicas que dijeron, él a mí me hizo eso, sí. Yo trabajé con él me hacía lo mismo, yo conocí a una compañera que tal, lo despidieron de aquí porque tal, y tal vez muchas de ellas no hablaron, sí. ¿Verdad? Y el caso más duro que me tocó leer en un comentario que me enviaron fue como, Karina, a mí me pasó con mi jefe, que él siempre me acosaba, yo le puse un alto, pero no le dije a nadie, y luego me enteré que a una compañera ese mismo jefe la había violado por no exponer que esa persona tiene ese tipo de conductas. Entonces, es delicadísimo el tema de guardarnos esa información porque muchas veces el simple hecho de contar protege a otras personas y para mí eso es igual de importante que poner una denuncia porque al final hay chicas que tal vez no tienen suficiente material para denunciar. Cari, y es algo que yo he rescatado muchísimo y lo he compartido acá, esa solidaridad tuya cuando dijiste, es que hay otras personas que están sufriendo esto, inclusive de la misma persona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces dijiste, no, o sea, yo sí
estoy empoderada, yo sí voy a dar un hasta aquí. Independientemente, y ahí tu valentía de saber que empezar un camino de una denuncia judicial puede ser muy engorroso, no siempre los mecanismos son tan resolutivos, inclusive del tiempo que te pasó a vos en el 2001, por ahí, acá, hemos hecho avances en la legislación, ¿verdad? Inclusive ahora Ana Karen nos lo va a contar, pero la gente no denuncia, y aunque sabemos que no es necesariamente la solución al problema, necesitamos que la gente denuncie para que se visibilice, ¿verdad? Sí. Y necesariamente se dirijan recursos a eso, porque si no, no se van a dirigir Sí, recursos. yo creo que tal vez uno de los problemas es que las personas que reciben las denuncias no tienen la sensibilidad para entender esos casos, tal vez nunca lo han vivido, ¿verdad? Y yo creo que solamente cuando uno ha vivido una situación en la que uno dice, ¿cómo un mensaje me puede hacer sentir tan incómoda tanto en mi propia casa? ¿Sabes? Ni siquiera estoy expuesta, no estoy caminando por la calle, ¿cómo dentro de mi propia casa me siento insegura por las cosas que estoy recibiendo en mi teléfono? Entonces, cuando vos no has vivido eso, es muy difícil de entender empatía, claro, ese sentimiento. Y como les decía, hay muchas chicas que el acoso es tan anónimo que no tienen a quién denunciar. Entonces, yo sí, las chicas que a veces me han escrito y me cuentan sus historias, yo les digo, hagan screenshot de todo, guarden toda la información que puedan, sí, porque gracias por decirlo. Yo al inicio no lo hacía hasta que ya me di cuenta que se estaba saliendo de control y ahí empecé a guardar todo. Entonces, tener pruebas siempre es importante, guardar todos los mensajes, no borrar las conversaciones, porque a veces uno dice, ay, esta persona me está molestando, lo voy a borrar, lo voy a bloquear, vuelve a aparecer y entonces perdiste toda la primera evidencia. Claro, sí, de eso nos va a hablar Ana Karen, sin duda. Ana Karen, sabemos que aunque no se reflejen estadísticas de denuncia, las violaciones a la intimidad en el plano digital se dan. ¿Por qué es que la gente decide callar? O sea, ¿qué es tan fuerte que la gente decide callar? En primera instancia, cuando suceden filtraciones o casos de ciberbullying, ¿verdad? Donde se están burlando, porque además este tipo de ataques son al cuerpo, ¿verdad? Lo vemos en mujeres candidatas políticas, es referencia a su cara, a su pelo, lo vemos en mujeres a la ropa, ¿verdad? Al peso. De alto perfil, exacto, a la ropa, al peso, al pelo, a por qué sonríe, a por qué tiene determinada actitud. Entonces, primero, en muchos de los casos, y he de decir que uno de los más comunes es el de la filtración de imágenes íntimas sin consentimiento, es por pena, por vergüenza, muchas veces por chantaje, pero sobre todo, yo creo que aquí es el punto más importante para alzar la voz, y qué dicha que tenemos este programa hoy para hacerlo, porque institucionalmente no se les está dando el apoyo que estas víctimas y sobrevivientes merecen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llegan con un caso de cualquiera de los que hemos mencionado a una oficina a denunciar, y en esta oficina le dicen, no, es que no tenemos una ley que tutele la violencia digital, qué pena. Eso es uno de los ejemplos, pero también a veces les dicen para ver las fotos. Entonces hay casos donde lo que hacen es ver imágenes, ¿verdad? O pedir más imágenes y no están realmente ayudando a constituir una prueba, una evidencia digital, o las revictimizan. Y con eso, ¿cómo sucede? Bueno, les preguntan, ¿pero por qué usted dejó que le tomaran las fotos su novio? Sí. ¿Pero por qué usted compartió imágenes íntimas? Tenías Cuando que el tema, cuidado. Sí. Tenías que verte cuidado. Siempre la carga hacia las víctimas, ¿verdad? Nunca hacia los victimarios, y también entendiendo que son las culpables, como si ellas fueran culpables de que un tercero en el marco de una relación de confianza hubiese filtrado una imagen, o como si fueras culpable de ser bonita y que alguien te tome fotos en la calle, o si fueras culpable, es que ya ni siquiera se necesita hacer sexting para que esto pase, ¿verdad? Ahora a las personas las están desnudando con inteligencia artificial, o sea, basta tener una imagen de alguien para cometer alguno de estos ilícitos relacionados con la violencia digital. Entonces yo diría, Ingrid, que es porque el sistema no está logrando dar una respuesta efectiva a víctimas y sobrevivientes. Sí, quisiera retomar el asunto de la prevención, porque siempre hablamos de la prevención en términos de cuidarnos, de no publicar tal foto, de no hacerte amiga de fulana, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si hablamos desde la prevención, desde aquellas personas que están ejerciendo esa violencia, ¿verdad? O sea, desde la parte del agresor. Siempre se le deja esa carga
a la persona víctima, ¿verdad? Entonces, por supuesto, revictimizan, ¿verdad? Por supuesto, ahí yo me gusta hablar de la prevención en términos de que no sea únicamente dirigida a nosotras, no ande no se tome esas fotos con esa ropa, si te tomas estas fotos, luego no te quejes de que te hicieron cosas con inteligencia artificial o siempre poner la culpa del lado de las víctimas. La prevención tiene que ser desde las etapas más tempranas, ¿verdad? Desde las etapas formativas, yo insisto mucho, claro. Y luego hasta el final de los tiempos en que en el sistema público de educación tiene que haber alguna especie de materia de educación digital, porque esto que les comento de chicas desnudadas con inteligencia artificial sucede en colegios, hoy en Costa Rica. Yo antes hablaba de los casos de España o de Colombia, pero ya hay casos en Costa Rica. Pero sabes que más allá de educación que tenga que ver con todo lo que es digital, yo creo que está mucho en las casas. Yo creo que hay muchos valores, soy la abuelita en este momento, hay muchos valores que se han perdido, claro, donde... O sea, insultar a un desconocido en redes sociales no está bien, me explico. Uno no puede estar opinando de la vida, asegurando cosas, y ya esos son temas como muy amplios, ¿verdad? Pero todo lo que sucede en redes sociales es un reflejo de la educación que tiene cada persona. Entonces, más allá de educar a las personas en redes sociales, en cómo comportarse en redes sociales, es que vos no vas caminando por la calle e insultás a un desconocido. Eso es cero común, pero en redes todo el mundo es lo suficientemente valiente para hacerlo. Entonces, como que en redes mostramos realmente cómo es la gente por dentro, y eso es delicadísimo, porque realmente muestra una sociedad muy peligrosa, muy agresiva, muy violenta, donde si la vida real se comportara como la gente se comporta en los comentarios, imagínate ir caminando en el centro comercial y que digan, uy, qué gorda se ve con ese vestido. Eso no sucede en la vida real, pero en redes sociales sucede muchísimo. ¿Y en qué momento eso llega a pasar la pantalla, verdad? Claro, porque eso que menciona Karina es un tema profundamente cultural. O sea, culturalmente tenemos un problema y son el montón de chats de compañeros, de parrillada, de hombres, de chicos que se pasan fotos de mujeres desnudas todos los días, y eso se naturaliza. Y yo creo que todas lo hemos visto, ¿verdad? Y existen todavía. Entonces, culturalmente no entendemos que eso está mal, que eso viola los derechos de las mujeres y que eso es un delito, además, porque sí es un delito tipificado en Costa Rica. Entonces, yo hablo de la educación porque no por cómo cambiamos la cultura. Bueno, una vía puede ser, demos educación, si no se las dan en las casas, bueno, que el sistema público lo pueda ofrecer, ya que nos ofrece acceso, porque Costa Rica tiene altos índices de conectividad y acceso, pero no sabemos cómo manejar los dispositivos. Eso dentro de lo preventivo. Pero yo quiero hacer hincapié en algo que decía Karina. Por favor. Y para mí es de lo más importante. Ustedes pueden pensar que yo voy a hablar de lo legal y las denuncias, y sí, pero el tema fundamental aquí es el abordaje hacia las víctimas. Y para esto es importante siempre recordar 3 pasos. Lo primero, lo dijo Karina, tener redes de apoyo, y yo le llamo a eso contención emocional. Puedes tener la plata del mundo, puedes pagar los mejores abogados del mundo, que si no tenés redes de apoyo, mujeres, hombres, compañeros, compañeras, personas que te digan, mira, este no es el fin del mundo, vos no tenés la culpa, eso que te pasó le pasa a cualquiera, o mujeres a las que nos ha pasado ese tipo de cosas, que podamos apoyar y decir, compañera, esto va a pasar, esto tiene una solución. Eso no se da hoy en día. Que simplemente te acompañe, ¿sabes? A veces yo creo que eso es lo más importante, porque al menos a mí en el proceso, algo que me quedó y hasta el día de hoy es que no me gusta andar sola. No me gusta andar sola, menos si voy a lugares como muy públicos o si me toca caminar en una calle sola. Quedé con ese chip de siempre tengo que andar protegida, siempre tengo que andar con alguien. Entonces, a veces simplemente la compañía, ¿sabes? Sentir que alguien te acompaña en el proceso es sumamente importante. Total. Y esas redes de apoyo pasan porque haya empatía. Porque si en la familia señalan, juzgan, las amigas, los amigos te culpan, sí, estamos actuando mal, estamos errando como sociedad. Entonces, lo primero es tener claridad de quién es la víctima y quién es el victimario, que es el que está allá detrás del computador molestando. Y a eso yo le llamo contención emocional, poder hablar para que no suceda lo que ha sucedido con otros casos de otras mujeres que se han terminado suicidando. Lamentablemente, ¿por qué? Porque no lo pudieron hablar y porque se vieron tan asediadas por el problema que tomaron una decisión muy dolorosa. Y en segunda instancia, ¿cómo hacemos la contención digital? Y Karina también lo dijo con su experiencia.
tomemos los pantallazos, llamemos a una persona asesora que nos pueda ayudar, busquemos a la Defensoría de los Habitantes, busquemos a el organismo de investigación judicial, ver quién nos puede apoyar a hacer un respaldo digital de lo que estamos viviendo. En estos casos nunca la solución va a ser cerrarse las redes, porque cuando cerramos las redes perdemos toda la evidencia digital. Entonces, más bien, hay que buscar a alguien que nos apoye y nos diga, no, pero hagamos más preguntas para ver quién está detrás de esto. Hagamos una trazabilidad de las pruebas, respaldemos los pantallazos, subámoslos a Drive. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es doloroso tener que estar ahí en la red? Pues sí, pero por eso tenemos primero redes de apoyo. Y en tercera instancia, y ahí es lo que... por lo que me invitaste. No, claro, no. es el tema de preguntarle a la víctima qué quiere hacer. Y una de esas cosas puede ser que quiere denunciar. Y para denunciar hoy en Costa Rica, si bien no tenemos una ley que regula el tema de violencia digital, sí tenemos un código penal que tiene un delito que... regula el tema de violación de datos personales, todos estos casos que acabamos de hablar. Tenemos la ley de acoso predatorio, que tal vez Karina no sé si lo tiene en su radar, pero mucho se ha inspirado en su caso. Sí, se aprobó justo cuando yo ya estaba como terminando el proceso. Y obviamente yo no lo utilicé, pero para mí es súper valioso que ahora eso exista, porque también pienso que algo de lo más delicado en todos estos casos es que a nosotras como mujeres nos enseñaron a minimizar lo que está sucediendo, lo que estamos sintiendo. Es como, no es para tanto, no es, Karina, no exagere, nada le va a pasar. Ay, si ni lo conoce, ¿cómo la va a encontrar? Cuando te encuentra, ay, pero te encontró, pero no te hizo nada. Exacto, entonces también agradecerte, Karina, desde las personas que trabajamos este fenómeno, porque alzar la voz y ser valiente en un contexto donde no es fácil, porque una está muy cansada, también agotada de los procesos, genera este tipo de resultados. Hoy tenemos una ley, la ley de acoso predatorio, reforma el Código Penal e impone prisión de 3 a 18 meses, por ejemplo, impone días multa. Entonces eso, por supuesto que tiene un efecto disuasorio. Y tenemos la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos, la 8968, tenemos la ley de grooming o seducción de menores de edad a través de redes sociales. Entonces, no podemos permitir que en Costa Rica nos digan que no hay ley. Sí hay normas, dependerá de cada pero caso. Hay que aprovechar. ¿Cuál podemos aprovechar? No todos los casos tienen una norma que nos ampare, pero en esos casos podríamos aspirar a tener un sistema que nos ayude. Una organización interinstitucional donde esté INAMU, donde esté la Defensoría, donde esté el MISIT, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, y puedan apalancar a esas víctimas y ofrecer alguna respuesta. Y ahí yo dije, bueno, el tercer paso es preguntar qué quiere hacer la víctima. No todas las víctimas quieren denunciar. ¿Por qué? Porque denunciar es muy cansado, es revictimizante, tienes que tener plata, porque si no, el Estado no te pone un abogado ni una abogada. Si no tienes plata, no podés denunciar y llevar un proceso, digamos, medianamente razonable. Y muchas de ellas lo que quieren es que los contenidos se retiren si eran contenidos filtrados. Otras quieren garantías de no repetición. Yo quiero que esa persona haga una disculpa pública y que se comprometa legalmente a que nunca más va a hacer esto. O una indemnización de carácter económico, ¿por qué no? Sí. De acuerdo. No, de verdad que tomamos nota de todas las recomendaciones que nos hace Ana Karen. No sé, y yo sí no quisiera irme sin rescatar eso. Karina, si sabías que esa ley se aprobó un poco a partir de la movilización que hiciste en nuestro país. No es nada fácil que se apruebe una ley, tiene que haber todo un lobbying en la Asamblea Legislativa, expertos van, criterios van y vienen, y se logró eso. O sea, para mí eso es súper importante. Sí, digamos que a mí me da como hasta cierto punto una felicidad, porque claramente no disfruté para nada el proceso, nada de lo que me ha pasado, pero yo sí muchas veces repito que dichosamente este caso que fue tan extremo, porque a mí el tipo me llegó a buscar a mi casa en México, me llegó a buscar a mi casa en Costa Rica, o sea, era como demasiado extremo, se salió mucho de las redes sociales, ¿verdad? Al final. Pero dichosamente me pasó a mí que pude defenderme, que la gente me creyó, que tenía mi familia que me apoyaba, que tuve muy buenos abogados que me acompañaron en el proceso, que pude pagar seguridad para que me acompañara los días que era, o sea, que sabíamos que iba a llegar la persona, pagar ¿verdad? Seguridad. Entonces, ¿qué nivel? ¿Verdad? Ahí sí, o sea, y ahora al día de hoy yo no voy a un evento público de los que, por ejemplo, en centros comerciales o así, sin un seguridad que me acompañe, porque no sabes en qué momento esta historia se puede repetir. Entonces,
hay muchas cosas que yo le agradezco a esta trágica historia, como que aprendí a cuidarme más en redes sociales. Sí, Aprendí qué subir, cuándo subirlo, no exponerme tanto, seguir compartiendo con las personas en redes sociales, que es de lo que yo más disfruto de mi trabajo, sin sentirme expuesta y sintiéndome siempre protegida. Eso lo aprendí por las malas, pero de cierta manera lo agradezco porque ahora sé que tengo una manera de protegerme distinta para que eso no me vuelva a suceder. Perfecto. Y gracias por compartirlo. De verdad que estoy segura que a las personas que nos están escuchando les va a ser de mucha utilidad. Hoy hablamos de una violencia invisible, pero también de valentía, de justicia, y hablamos de solidaridad. Y las redes de apoyo ya nos quedó claro que forman, son la cereza en el pastel en todo esto. Yo sí quisiera pedirles, ya que se nos está acabando el tiempo, una reflexión final a cada una de ustedes, por favor. A ver, yo diría que pensemos siempre en el autocuidado, y eso va de no confiemos en cualquier persona, no cualquier persona que está en nuestra red quiere ser nuestra amiga. Hay personas que también quieren hacer daño y el espacio virtual lo facilita, esa es la verdad, y amplifica cualquier daño que nos quieran hacer. Entonces, un poco autocuidado. También trabajemos el tema de las redes y las comunidades que abordan estos fenómenos. Seamos solidarias cuando vemos que alguna compañera, amiga, mujer la atacan, o le cometen cualquiera de estos tipos de violencia. Tratemos de acompañarla, de hablar con ella, de sacarle las palabras, si no quiere hablar, de apoyarle y decirle aquí estoy, hablemos. Y por último, yo diría que hay que trabajar mucho los procesos preventivos, pero no hacia nosotras las mujeres para decirnos cómo vestir o qué publicar o qué no publicar, sino hacia quienes dice la estadística, no lo digo yo, dicen diferentes estudios de ONU Mujeres y de la OEA, que son quienes cometen este tipo de violencias y que son lamentablemente hombres. Entonces yo creo que también hay que hacer un trabajo como sociedad muy importante dirigido a compañeros, a estudiantes, para entender que este fenómeno no se debe naturalizar ni se debe minimizar, porque minimizarlo también es parte de lo que nos sucede en el mundo físico, ¿no? Cuando minimizamos la violencia, ¿De qué? Del piropo. De tocarte, de avanzar sobre tu cuerpo. Estamos minimizando al final lo que las mujeres sienten. Lo mismo pasa en el tema virtual. Estamos minimizando lo que las mujeres están viviendo en su mundo virtual y que tiene gravísimas consecuencias. Claro. Gracias, Ana Camila. Sí, yo pienso que lo más importante para mí es exponer a los depredadores siempre. Cada vez que tengan la oportunidad, expongan a la persona, que tus compañeras de trabajo sepan que tu jefe se está pasando, que tus compañeros del colegio sepan que tal compañero te intentó tocar. O sea, ese tipo de cosas a mí me parece que es sumamente importante porque protege a las demás chicas y hay que protegernos entre nosotras porque tal vez vos tenés un exnovio con el que terminaste porque te agarró a golpes de una manera brutal, no le contaste a nadie y la siguiente chica le va a volver a pasar lo mismo porque no había indicio hasta que la golpeó. Entonces, exponer a este tipo de personas violentas, acosadores, violadores, etcétera, para mí es de lo más importante. Gracias. Y también pienso que muchas veces nosotros pensamos que hablando vamos a hacer el problema más grande y tal vez sí por un momento, ¿verdad? Pero vale la pena. Claro. Y denunciar porque aunque el proceso legal sea complejo, necesitamos tener estadísticas para que el sistema judicial destine recursos para poder recopilar pruebas digitales y que estos casos lleguen a buen puerto. Bien, nos llevamos tarea. La institucionalidad se lleva tarea con ustedes, chicas. A ustedes que nos escuchan, a mis invitadas, de verdad, muchas gracias por estar aquí. Les pedimos por favor que repliquen este episodio, que repliquen esta información. Sabemos que hay necesidad de que muchas personas conozcan esta información. Ya lo oyeron de estas voces tan legitimadas para hablar sobre el tema. Hay que hablarlo y hay que denunciarlo para visibilizarlo. Recordá
Eso sí, si estás viviendo una situación de emergencia, puedes llamar al 911. Si tenés dudas o consultas sobre si me estará pasando, si esto se constituye o no, puedes llamar al 1145, es la línea del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. Y en caso de no recibir respuesta de la institucionalidad, está la Defensoría de los Habitantes. Puedes llamar al 4000-8500 o comunicarte por medio de la página. Ahí está un formulario que pueden ustedes llenar, es fácil, es sencillo, en el sitio web www.dhr.go.cr. Por último, si alguien quisiera hacer énfasis o ahondar un poco más en estos temas de ciberseguridad o ciberacoso, pueden en ese mismo formulario en la Defensoría accesar a los servicios del Instituto de Derechos Humanos, de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría de los Habitantes. Ellos tienen módulos de capacitación donde ustedes pueden participar, informarse y empoderarse. Saben que este espacio está para eso, para su información, para que ustedes se empoderen y empoderen a otras personas. Siempre recordarles, calladita no es más bonita. Muchas gracias y nos vemos la próxima.